Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿cómo están, confidenciales? Gracias por ser gente libre, por pensar por sí mismos. Este es un espacio de información que no le dice qué hacer ni qué pensar, donde no va a escuchar un insulto, no creemos que sea necesario, y eso sí, intentamos contrastar la información que ofrecemos, aunque no siempre es fácil, pero lo intentamos. Y por cierto, cuando cometemos errores pedimos disculpas, algo que parece que hoy en día no hace nadie. Gracias por estar ahí y por querer ver la realidad de otra forma. Porque miren, estamos siendo víctimas de una manipulación del libro. Es muy fácil saber si los medios de comunicación manipulan en España. Cuando usted coge un puñado de medios manejados por el gobierno y ve que hacen especiales sobre un tema, es que desvían la atención sobre otro. Y sí, seguiremos con Torre Pacheco, la inmigración, desviando la atención de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez o de la información que ataca a la UCO y que intenta el gobierno cortarle la cabeza a la Guardia Civil, o incluso sobre lo que va a ocurrir de aquí 7 días, el último golpe a la democracia española con la aprobación de la ley Bolaños, mientras nos distraigan con inmigrantes lanzando piedras. Qué bien, ¿no? Así se pueden ir a Wimbledon a ver la final del tenis. Bueno, es muy triste lo que les digo, pero no se olviden que sí, que claro que hay que hablar de inmigración, pero que lo importante es lo otro. Háganme caso. Hay quien se está llevando el dinero a manos llenas, quien está robando a manos llenas, mientras aquí hacemos debates absurdos sobre si España es racista. He oído eso en televisión, sí. España es un país racista. Por favor. España nunca tuvo un problema con la inmigración y sigue sin tenerlo. Nunca lo ha tenido. España es el segundo país después de Alemania que más inmigrantes acoge cada año. Una media de 5 millones de personas. Y la mayoría de ellos se ponen a trabajar y están compartiendo con ustedes la vida en negocios, en empresas, en cualquier lugar. Hay gente de todo el mundo, mucho dominicano, mucho rumano, mucho hispanoamericano que con el idioma lo tienen más fácil. Y nunca hay ningún problema. Y sí, esos nos ayudarán a pagar la pensión de jubilación y forman parte de la economía del país. Pero luego hay un pequeño grupo que no viene por voluntad, que le manda a su gobierno que venga a España. Y ese sí crea conflictos, sí provoca, no mayoritariamente, pero con un pequeño grupo de ellos es suficiente, altercados públicos, violencia, agresiones, robos. Que le pregunten a cualquier policía de cualquier gran ciudad que nos diga los 5 delincuentes reincidentes más veces detenidos, ¿de qué país es? Seguro, sí, la mayoría de estadísticas dirán o de Argelia o de Marruecos, o de Marruecos o de Argelia. Y no es porque quieran venir aquí a delinquir, en absoluto. Es porque hay gobiernos como el de Marruecos que envía lo peor de su casa a la nuestra. Llevamos denunciando esta situación varios años y hemos demostrado que es así. Hasta 50.000 presos de cárceles marroquíes han sido amnistiados e indultados para venir a España, con cualquier excusa, lo hemos contado varias veces. El aniversario del rey, la fiesta de lo que sea, no importa. La cuestión es abrir puertas en las cárceles y llevar a nuestro país incluso a personas marroquíes detenidas por terrorismo. ¿Quién con esos antecedentes
quiere quedarse en Marruecos con un dictador como Mohamed VI, ninguno. Todos vienen a Europa y pasan por España o se quedan en España. Miren, hablaba con un miembro de la seguridad de nuestro país, de la Guardia Civil y miembro del Servicio de Inteligencia, y me decía, y se lo voy a transmitir, estamos desesperados. Muchos nos planteamos la prejubilación por las presiones que estamos recibiendo. Les leo lo que me ha dicho. No podemos abrir la boca, como critiquemos la situación de desamparo que sufrimos, somos sospechosos y van a por nosotros. Y quizá la frase que más reduce la simbología de lo que nos quieren contar. España es un barco a la deriva en un mar de minas. Eso dice un importante miembro de la inteligencia española destinado en zona de inmigración. Según Frontex, 300.000 inmigrantes sin papeles están esperando en la ruta del Sahel. Han oído bien, 300.000 que llegarían desde Costa de Marfil, desde Mali, desde Libia o desde Nigeria. Hay que decir que han pasado informes al CNI de que hay esos 300.000 individuos dispuestos a embarcar con destino a Canarias. ¿Saben lo que va a ocurrir? Pues que volverán los conflictos como se han producido en tantos lugares de nuestro país. Hace poco hubo un ejemplo práctico de lo que les estoy contando. Esto que ven, amigos de YouTube, es la isla de Alborán. Está en Almería, al lado de Roquetas de Mar. Bien, pues a finales de febrero, y no es habitual, llegaron ahí 3 narcolanchas. Sí, no hablo de pateras, hablo de narcolanchas con motores muy potentes, las que usan para el narcotráfico. Y no venían cargadas de fardos de hachís, sino de 200 inmigrantes ilegales marroquíes. Esas barcas rápidas les dejaron ahí. A partir de ahí se produjo ese traslado de inmigrantes a la isla de Alborán hasta en 50 viajes. Nunca había ocurrido hasta entonces. Según nuestra información, quien envió esas narcolanchas, quien les pagó el viaje, fue presuntamente el gobierno de Marruecos. Y aquí les acogimos, como siempre, y les distribuimos entre Granada y Almería, que es ahí donde se encuentran a día de hoy. Esto no es improvisación, esto es un plan del gobierno marroquí para desestabilizar España. Cuanto más inestable esté nuestro país, más cerca está recuperar Ceuta, Melilla y quién sabe si más tarde Canarias. Ese plan está preparado para seguir porque se puso en marcha ya con el Pegasus, pero a pesar de que todos hablamos mucho de lo que le pudieron robar al presidente y a sus ministros en el móvil, a mí me aseguran que lo que hay ahí son negocios turbios y amistades peligrosas. Pero el supuesto chantaje Marruecos no lo hace con el Pegasus, no. Lo hace con el 11M. Al gobierno socialista, este o el que sea, en España, cualquier marroquí con cargo, miembro del gobierno, que simplemente le mencione 11M, sale corriendo. Ellos saben lo que ocurrió el 11M, quién puso las bombas, quién destruyó las pruebas y por qué. Ese es supuestamente el verdadero chantaje que hace el gobierno marroquí al español, el 11M, no tanto el Pegasus. Y con ese chantaje encima, tenemos un país como Marruecos, que va a celebrar los mundiales de fútbol mientras envía pateras sin parar a nuestro país. Pateras en las que el gobierno
recoge a los presos cuando les indulta en la puerta de la cárcel, los coge y monta en camiones y les lleva hasta la playa donde están las pateras. Les paga el viaje camino de Europa, es decir, de España. Algunos se quedan, otros siguen hacia Alemania, que parece el efecto llamada, ahí también es monumental. Muchos son multireincidentes y me cuenta este amigo de inteligencia que a veces alguno logran identificarle por papeles, huellas o delitos anteriores cometidos en España, y cuando es multireincidente lo cogen y lo llevan a la frontera de Marruecos en Ceuta. ¿Y saben cuál es la reacción? Que no lo admiten, que la policía marroquí se niega a admitir a su ciudadano multireincidente, a esos delincuentes, no los aceptan, y a la Guardia Civil no le queda más remedio que volverlo a meter en España. Ese es el problema de nuestro país. No es un país de inmigrantes, no. Que hay un efecto llamada, sin duda, porque a Sánchez quiere cuantos más inmigrantes mejor, porque cree que la mayoría le acabarán votando. Y muchos seguro que lo harán cuando le regularice. Eso ocurre. Pero hay ahí esa espada de Damocles llamada 11M, que es la que decide la política de inmigración de nuestro país. Ni más ni menos. Siento contarles esto porque no da un halo de esperanza, no vemos la luz al final del túnel. Simplemente eviten colaborar con el gobierno de Pedro Sánchez cometiendo actos delictivos en los lugares donde hay inmigración. Eviten la confrontación física, es lo que ellos buscan. Les aseguro que este gobierno de España busca la confrontación, la guerra en la calle, para justificar todo, que la ultraderecha ha llegado, que hay que quizá aplicar medidas más contundentes o quién sabe si para volver a confinarnos en casa de forma ilegal. Eviten la confrontación porque les están haciendo el juego. Y no olviden lo que más les duele, que es seguir investigando junto a la UCO y los jueces honrados, que son muchos, las corrupciones que rodean a Pedro Sánchez y su familia. Bienvenidos amigos, aquí intentando poner el foco donde debe ponerse. Un abrazo fuerte a todos y empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Les decía en la editorial que no hay que perder el norte con la información verdaderamente importante. Yo ya sé que las televisiones dedicarán horas a lo que pasa en Torre Pacheco, a la inmigración. Miren, aquí está bien hablar de ello, pero no nos va a obsesionar esa cuestión porque creemos que hay una parte de esa información que pretende desviar el foco de lo importante. Y lo importante, por ejemplo, lo publica en El Debate Alejandro Entrambasaguas cada mañana. Estamos acostumbrados a ir a ese digital
y que nos dé un vuelco el corazón. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Hola Albert, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Pero bueno, somos Bueno, muchos los compañeros. trabajas mucho y muy duro y además es que todo lo que dices se cumple. Aunque te llamen de todo, hasta pseudomedio, bueno, a mí también, o sea que estamos en el mismo barco, ¿verdad? ¿Cómo lo llevas? Totalmente, totalmente. Bueno, pues yo al final siempre digo que no hay nada mejor que la hemeroteca, ¿no? No solo para ver quién ha publicado, ya sabes que en nuestro oficio hay una competencia feroz. No hay nada mejor que la hemeroteca para ver quién publica antes y también, respondiendo a tu pregunta, para ver la veracidad de determinadas informaciones que hemos estado sacando, muchas de ellas muy sensibles durante los últimos meses, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros en el debate de hecho, publicamos la identidad del empresario Anchón Alonso, que luego resultó ser el socio de Santos Cerdán. Bueno, pues hubo gente, periodistas muy reconocidos que en televisión llegaron a decir, no ya a negar la información, sino a decir que era falso, que la Guardia Civil estuviera preparando un informe centrado en Santos Cerdán, un informe en el que Santos Cerdán acabó apareciendo 400 veces mencionado. Y si eso no es ser el protagonista de un informe, que venga Dios y lo vea. Y luego al final hemos visto como todas las revelaciones periodísticas de los últimos meses se han visto plasmadas en un informe policial que ha acabado con Santos Cerdán donde está ahora mismo, ¿no? Que es en prisión, en Sí, Soto del sí. Real. Sí, sí. El tiempo, lo que pasa es que ellos también juegan contra el tiempo y corren a una velocidad, con la ley Bolaños lo están demostrando, ¿no? ¿Tú crees que están pillados? Y luego vamos a lo concreto, pero en general, elevemos un poco la vista. ¿Tú crees que esto es el principio del fin o no? Yo estoy convencido, lo que también tengo muy claro es que Pedro Sánchez no se va a ir absolutamente de ninguna manera y resistirá de todas las formas posibles, entre otras cosas con lo que tú acabas de hacer referencia, ¿no? Con modificaciones de leyes, siempre con el aval del Tribunal Constitucional y por supuesto, de la Fiscalía General del Estado, ¿no? A partir de ahí, estoy convencido que todavía aún falta mucho por salir. Los próximos informes de la Guardia Civil van a estar centrados tanto en Francina Armengol, la presidenta del Congreso, como en Ángel Víctor Torres, que tuvo un papel clave a la hora de relacionarse con la trama y no solo está implicado en el asunto de la compra de material sanitario cuando antes de ser ministro era presidente de Canarias, sino también en las negociaciones que la red corrupta hizo con él en calidad de presidente de Canarias con respecto a la refinería de crudo que se quería montar en las Islas Canarias, ¿no? Esas conversaciones con Ángel Víctor Torres están grabadas, la Guardia Civil las tiene en su poder, al igual que no me cabe ninguna duda de que entre todo el material que Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, estuvo recopilando durante años, no me cabe ninguna duda de que también figura con material comprometedor directamente del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que ese es el motivo por el cual Sánchez desde hace ya varias semanas está muy nervioso y ese nerviosismo se ha empezado a materializar en su presencia física, ¿no? Hemos visto durante estos días los cambios de su rostro, por poner solo un ejemplo, y los cambios son notorios y la única explicación que puede tener eso, más allá del paso del tiempo, que es indiscutible, pues es que el presidente está somatizando los nervios fruto de saber que al final la verdad se va a acabar sabiendo. Es muy interesante lo que apuntas porque hay quien dice ha sido el informe de la UCO y ver a Santos Cerdán en la cárcel lo que ha provocado su cambio físico. No, no. Es saber que hay audios suyos con Koldo, grabados por Koldo, en los que él sabrá lo que dice para derrumbarse físicamente. Yo estoy contigo, que por ahí va la cosa. Ojalá a la UCO le dejen hacer su trabajo, porque ahora hay que defender a la UCO de los ataques y presiones que recibe. Leíste en el Confidencial que querían aumentar los galones del número 1 para sacarlo de en medio, una fórmula muy habitual de colocar a alguien más afín. ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, yo, por la información que yo tengo, en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están acostumbrados a recibir presiones políticas, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, porque es una unidad policial de élite especializada en muchos asuntos, pero uno de ellos es la corrupción. Podríamos decir que es la unidad policial más temida por los corruptos de un lado y de otro, pero sí que es Cierto. cierto que, a pesar de que es una unidad policial que ha tenido muchas presiones durante muchos años, en estos momentos están viviendo las mayores presiones porque están viendo que hay miembros del gobierno que señalan directamente el cuerpo policial como si obedeciera
a instrucciones políticas en vez de a las instrucciones judiciales, ¿no? Porque actúan en calidad de policía judicial. La gran duda que yo tengo es si todo esto lo acabaremos conociendo, si acabaremos conociendo con detalle todo el material de Koldo García, muy comprometedor, por una sencilla razón, porque al final la Guardia Civil, la UCO en este caso, vuelca en sus informes las cuestiones que son de relevancia para la causa. Es decir, y pongo un ejemplo muy sencillo, si encuentran una conversación de Koldo García con el presidente del gobierno en donde no hacen referencia a lo que la Guardia Civil está investigando, no tienen por qué volcar esa conversación en sus informes policiales, ¿no? Aunque sí que fueran de interés general, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda que la UCO está haciendo su trabajo de una manera brillante y que al final todos los hechos de corrupción los acabaremos conociendo. Eso espero. Bueno, lo último que publicabas hace unas horas, las saunas de Sabiniano, que se instalaron cámaras ocultas, al menos en dos de ellas, la azul y la sauna princesa, que en ninguna de las dos, cuando alguien denunció a protección de datos que habían cámaras, en ninguna se envió un inspector para revisar si existían, lo cual ya es grave, que hay un informe policial que dice que en una de ellas, la princesa, había 6 cámaras y quien archivó todas las denuncias por grabar en un lugar tan íntimo y privado como una sauna es un socialista senador del PSOE. Es muy gordo, ¿eh? Así es, así es. Sí, estos hechos se remontan a los años 2010 y 2011. En aquel momento Pedro Sánchez ya era diputado en el Congreso y lo verdaderamente relevante de esto es que esto es algo que descubre la Policía Municipal, que depende del Ayuntamiento de Madrid, porque ya escuchamos hace meses en boca del excomisario José Manuel Villarejo que en esas saunas se grababan, pero realmente no dejaba de ser el testimonio, en este caso de Villarejo, de lo que no había absolutamente ninguna prueba documental, ¿no? Más allá de que él lo declarara en sede judicial, en concreto en la Audiencia Nacional. Lo que nosotros hemos publicado han sido documentos. Por primera vez esa acusación de Villarejo se ve documentada, como digo, en una operación no de la Policía Nacional, sino de la Policía de Madrid, que acude a 2 de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez que operaban bajo la cobertura de saunas, estaban ubicadas las 2 en el centro de Madrid y lo que descubren es que en total había 7 cámaras ocultas, escondidas dentro de las saunas, ¿no? Cámaras que grababan a los clientes en zonas privadas. La policía lo lleva al organismo competente, que en este caso era la Agencia Española de Protección de Datos, que en ese momento estaba dirigida por Artemí Rayo, un socialista que en estos momentos es senador por la provincia de Castellón, una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, que ya se conocían en aquella etapa, y lo que hace Protección de Datos es dar carpetazo al asunto, lo archiva sin llevar a cabo absolutamente ninguna inspección. Pero claro, yo me hago 2 preguntas, ¿no? En primer lugar, si hubo alguna maniobra de Pedro Sánchez para tapar aquello en aquel momento, ¿no? Cuando era un diputado raso, y sobre todo, ¿quién tiene a día de hoy esas grabaciones? Porque la policía descubre las cámaras pero no interviene porque no intercepta el disco duro donde se conservaban esas cintas. ¿Quién tiene esas cintas y si hay gente de peso grabadas en esas cintas? Hay quien ha publicado, compañeros nuestros, que Pérez Dolcet entregó esas cintas al PSOE a cambio de cierta ayuda en sus casos judiciales y que por lo tanto esas cintas podrían haber ayudado a Sánchez a alcanzar el poder. Si fuese así, estamos diciendo, esto es una organización criminal, no un partido, ¿no? Bueno, la Guardia Civil en su último informe ya apuntó a la existencia de una organización criminal formada por varias personas en la cúpula del Partido Socialista con el informe Cerdán, ¿no? Yo dudo de las declaraciones del empresario Pérez Dolcet por una sencilla razón, porque en el hipotético caso de que eso fuera cierto, veríamos cómo, o hubiéramos visto, mejor dicho, cómo las causas judiciales en las que él está implicado se hubieran diluido, ¿no? O hubiera salido indemne y a mí me consta por la información que yo tengo que él está imputado, en estos momentos está siendo investigado judicialmente y que el peso de la ley caerá sobre él si así lo determinan los jueces, ¿no? Pero lo que es una realidad es que esas cintas existen, existen. Yo conozco la identidad de algunas personas que fueron grabadas, no puedo revelar esa identidad, primero por una cuestión de intimidad y segundo por la confidencialidad que tengo que mantener con la fuente que me ha facilitado esas identidades.
pero esas cintas existen y la prueba de que había cámaras que grababan lo que ocurría en el interior de esas saunas figura en estos expedientes policiales. Dices que conoces gente grabada en esos lugares. ¿Hablamos de políticos o no? Entre otras personas, sí, hablamos de políticos. Hay Hablamos de políticos. políticos, sí. Qué tremendo que, si es así, un partido tenga acceso a grabaciones de alguien de un partido contrario en situación comprometida, porque eso es chantaje o soborno. Es tremendo. Bueno, y la última, esta imagen que están viendo, publicada en exclusiva por El Debate, es Sánchez en un salón de bodas de Sabiniano, de su suegro, porque de vez en cuando iba de visita a alguno de los negocios de su suegro. Miren, hasta ahí todo queda en familia. Aquí lo grave es que recibía una subvención del gobierno, ¿es cierto? Sí, sí, por supuesto que es cierto. Nosotros además esto ya lo publicamos hace varios meses. La familia política de Pedro Sánchez, el padre y los tíos de Begoña Gómez tenían la red de prostíbulos que estaban camuflados en saunas, en hostales, en discotecas, en centros de masajes, en bares de copas, pero conforme fue pasando el tiempo se fueron desvinculando poco a poco y empezaron de alguna manera aprovecharon la estructura empresarial que tenían montada y se reconvirtieron en salones de bodas, ¿no? Muchos de ellos. Hay uno de ellos muy, muy conocido que se llama Salones Imperio, aquí en Madrid, que tiene ya bastantes años, donde la gente va a celebrar bodas, comuniones, bautizos. Nosotros publicamos hace varios meses que justo después de que Sánchez llegara a la Moncloa, subvencionó con 72.000 euros en concreto pues este salón de bodas de su familia política, pero lo que hemos desvelado hoy es una prueba documental que vincula directamente al presidente del gobierno, como mínimo, no digo ya con los negocios, porque no dejaba de ser su familia política, pero sí que vincula al presidente del gobierno a la hora de conocer que esos negocios estaban en marcha y estaban operativos, ¿no? Porque hemos publicado una fotografía de Pedro Sánchez, muy joven, hace ya varios años, en el interior de los salones Imperio, que fue los que años después acabó subvencionando. Y ahí está Pedro Sánchez con su suegro y con los tíos de Begoña Gómez, que son los que han regentado durante 2 décadas pues, los negocios de prostitución. Te das cuenta lo que contamos, ¿eh? Que Sánchez llega a Moncloa y yo recuerdo dio casi 800.000 euros de fondo SICO a la empresa de su padre de plásticos y subvencionó, me dices, un salón de bodas de su suegro. Todo esto con dinero público. En cualquier gobierno hubiera dimitido a los 6 meses y aquí le tenemos 7 años, ¿eh, Alejandro? Que es Sí, tremendo. efectivamente, efectivamente. De todas formas, a mí me consta que Pedro Sánchez, entre otras cuestiones, se casó en régimen de separación de bienes porque tenía mucho temor que al final todos estos negocios poco transparentes, por decirlo finamente, de los familiares de Begoña Gómez acabaran de alguna manera frustrando o afectando su carrera política. A pesar de esa separación de bienes, pues el asunto ha podido trascender y hemos podido ver cómo él se ha beneficiado de todo el patrimonio inmobiliario que su mujer obtuvo no con el sudor de su frente, sino con el sudor de la frente, en este caso de su padre, que era asalariado de la red de prostíbulos porque era el gestor junto con su hermano Francisco Enrique, ¿no? Y estamos hablando de varios pisos, el último de ellos, en el que estuvo viviendo Sánchez con Begoña Gómez y su familia hasta que llegó al Palacio de la Moncloa. ¿Aún funciona algún negocio de prostitución de la familia de Begoña Gómez? En estos momentos no. El último de ellos fue la Sauna Dan, en la calle San Bernardo de Madrid, y estuvo funcionando hasta justo antes de la pandemia del coronavirus, es decir, hasta finales del año 2019 fue la pandemia la que lo cerró, no volvieron a abrir, era el negocio más rentable porque de todas las saunas era la que más dinero daba. Y el resto, pues la mayoría las han traspasado, otras se han reconvertido. Por ejemplo, tuvieron un prostíbulo que estaba camuflado como hostal en un pueblo de Segovia llamado Itoro y Lama, que hasta hace relativamente poco estuvo funcionando y en estos momentos es una casa rural. Se reconvirtió en casa rural y en estos momentos pues cualquier persona puede ir a pasar allí un agradable fin de semana a 1.000 euros la noche. 1.000 euros la noche, Sí, caray. porque claro, no estamos hablando de una habitación, estamos hablando de un edificio muy grande Ya, 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 que ya, se ya. alquila a 1.000 euros la noche. Oye, la última, ¿dónde está el dinero? Es decir, la familia de Begoña Gómez durante casi 20 años ingresó ingentes cantidades de dinero, la mayoría
en B, como pasa en esta profesión. ¿Dónde está el grueso del dinero? ¿Se sabe? Bueno, a ver, trabajadores de de todos estos prostíbulos y saunas, a nosotros nos han contado que efectivamente se manejaba muchísimo dinero en metálico. Y el dinero en metálico tiene un encaje difícil, lo primero a la hora de esconderlo, ¿no? Pues puede estar en pocos sitios, en tu casa, en una caja fuerte o pocos sitios más, ¿no? El problema del dinero en metálico es que blanquearlo es relativamente difícil. No es tan sencillo como si fuera dinero en A, que cualquiera pudiera gastar ese dinero pues como estimara oportuno, ¿no? A mí me consta que la familia de Begoña Gómez vivió muy bien y sigue viviendo muy bien, porque ese dinero, esos negocios han estado funcionando hasta hace muy poco, han dado muchísimo dinero y han permitido que la familia política de Pedro Sánchez pues pueda vivir de las rentas hasta el día de hoy. Y quizás sus hijas y nietos también. Bueno, querido Alejandro Entrambas-Aguas, a seguir en la trinchera, no bajes la guardia, que vamos ganando, aunque el enemigo sigue ahí, no se ha marchado, pero vamos ganando. Un abrazo, compañero, fuerza. Un placer como siempre. Muchas gracias a ti, Albert. Gracias, amigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Les dije que nuestro objetivo es contarles lo que está pasando e intentan que no descubran ustedes, haciendo especiales de Torre Pacheco o vaya usted a saber el qué. Prepárense, porque este verano no hay que bajar la guardia. Por ejemplo, ayer se firmó que ya todos los españoles no somos iguales ante la agencia tributaria. Ya sabíamos que no éramos iguales ante la ley, ¿verdad? Aunque lo diga la Constitución. Ahora también sabemos que hay de primera y de segunda. Si usted está en Cataluña, el IRPF se lo queda el gobierno de la Generalitat y los impuestos que pague tendrán un destino distinto. Hasta ahora, Cataluña y Madrid siempre han sido los motores económicos del resto de España porque generaban más riqueza. Bien, pues ahora los ricos cada vez serán más ricos y el resto cada vez más pobres, a cambio de 7 votos, lo que están pensando. Ángel Víctor Torres ayer lo de la financiación singular se lo decía bajito, a ver si disimulaba. Escuche. Este acuerdo sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación se tengan en cuenta las necesidades y las singularidades de Cataluña, al igual que la del resto de las comunidades autónomas. Por tanto, hoy ponemos estos cimientos sobre la financiación singular para Cataluña con los siguientes condiciones o características fundamentales. ¿Se han dado cuenta? Ponemos en conocimiento para la financiación singular. Intenta que no se oiga, intenta que... Paco Álvarez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues triste, porque efectivamente nos han contado, o sea, es increíble, estos que son socialistas, que son de izquierdas, que dicen ser progresistas, resulta que le han hecho que los ricos se queden con sus impuestos. Es como si la moraleja dijera, no sé, la moraleja, digo, o por decir un barrio caro o de gente rica, y dijera, lo que nosotros pagamos es solo para nosotros, y el resto buscaros la vida. Se acabó la solidaridad, se acabó la democracia y evidentemente el resto de España tendrá que pagar más impuestos para tener lo mismo que tenía antes. Bueno, ¿se imaginan si esto lo hubiese hecho Ayuso? Son los mismos que ahora dicen es normal. Ay, don Pedro Gallego, ¿cómo está? Mi ingeniero y bombero, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, se Muy acabó buenas, la Pedro. España de libres e iguales, ¿eh? Ni libres ni iguales. Bueno, libres e iguales no hemos sido nunca. Lo único que en el caso de estas cuestiones que azotan normalmente a la imagen de un partido que presume de ser de izquierdas, pues lógicamente lo ponen en bandeja para que la gente le ponga un espejo delante y vean que es pura demagogia todo lo que hacen. Pero simplemente referir que también, desde luego que el impuesto, la renta, el IRPF debe ser un impuesto progresivo y debe pagarse en proporción a los ingresos que tengas,
pero la gente tiene que saber que el porcentaje de ricos que hay en España, pues puede hacerse una idea qué número alcanza. Quienes pagan la fiesta es el común de los mortales y de los españoles. O sea, la carga impositiva que tenemos es elevadísima, de las más altas de la Unión Europea, y es a fin de cuentas el ciudadano normal los que patrocinan y promocionan toda la fiesta de las oligarquías de partidos que vivimos y en un derroche absoluto, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que tienen que pagar más, sin duda, pero que eso no resoluciona en modo alguno el desastre que tenemos a nivel fiscal y de endeudamiento. ¿Sabes? Ya, pero esto es peor todavía. Esto es peor todavía. O sea, esto no solo no lo arregla, sino que dice, no, pero es que ahora los catalanes van a cobrar ellos lo suyo y ya está. Quiero decir, esto es dar un paso de cuando estás delante del abismo. Sí. Eso se ha hecho así siempre. Acuérdate del pacto, tú que eres catalán, Albert, el pacto del Hotel Majestic. Aznar les dio un montón de prebendas a cambio de que les apoyaran en el año 96, y así ha sido un suma y sigue desde esos tiempos. O sea, es el cupo vasco, todo el régimen fiscal mucho más ventajoso de la caja única que tienen determinadas autonomías. Eso es algo, o sea, no es algo nuevo. O sea, no es una cosa novedosa. Eso ha pasado siempre. En el pacto del Majestic hay el detalle de Vidal Quadras, que luego Pujol lo confesó en algún libro. Dice, yo voy allí a pedirle todo y veo que me lo da todo José María Aznar, claro, que se sienta con él. Y dice, y me tiré a la piscina y dije, oye, y quítame de aquí, de número 1 del PP, Alejo Vidal Quadras, que está creciendo mucho. Y Pujol dice, yo se lo dije pensando que me diría hasta aquí hemos llegado, no. Adelante, olvídate, Vidal Quadras, es historia. Y así fue. Y Aznar se lo cargó. Ese es el origen de Vox, ¿no? Un poco, porque ahí empezaron a fundar la idea de Vox. José María Aznar tiene también cadáveres en la nevera o en el armario. Los romanos esto no lo hubieran permitido nunca, ¿no, Paco? Absolutamente no, absolutamente no. Ahí había una caja única y ya está, ¿sabes? Y evidentemente, quiero decir, se pagaban impuestos, pero se pagaban impuestos sobre todo, digamos, tipo IVA, peajes, impuestos sobre comercio, etcétera, etcétera. Y bueno, y de hecho hubo épocas incluso en las que los ciudadanos romanos no tuvieron por qué pagar impuestos porque el Estado generaba sus propios ingresos y todo eso. Lo que sí está claro es que entre ciudadanos deberíamos de ser todos iguales y deberíamos de pagar todos lo mismo independientemente de donde vivamos. O sea, ahora aquí se ha metido algo tendencioso y peligroso, que es que según donde vivas, pues eres pagador de ya veremos qué, porque es evidente que la Generalidad, cuando quieran convocar sus elecciones y ganar sus cositas, los de estos de Esquerra Republicana o los señores hiperfachas de Junts, que estos sí que son la extrema derecha, sin duda alguna, estos dirán, oye, pues nos bajamos un poquito los impuestos y ya está, y el resto de España veremos como qué bien. Es más, incluso con lo de los cupos están muy mal y Europa ha dicho que teníamos que quitarlos, el cupo navarro, el cupo vasco, pero eso por lo menos tiene un carácter histórico, eso viene de los fueros, etcétera, etcétera. Pero es que esto es no. Aunque es injusto, aunque es injusto, es decir, es no injusto, por ser más y habría antiguo, que quitarlo. Claro. Y habría que quitarlo sin ningún género de dudas. Pero lo que no puede ser es que por 7 puñeteros votos, como ha dicho Albert, por 7 votos resulta que ahora seamos distintos unos de otros. Bueno, y ahora prepárate, una capacidad y otros otra. Lo siguiente es el referéndum. Hablando del PP, que hablábamos de Aznar, Alejandro Alonso tiene una información de buena fuente sobre qué va a pasar con Mazón. Según Alejandro, le vais a oír, Mazón va a dimitir. Escuchamos. Hola Albert, te mando este audio porque me ha llegado información respecto al PP aquí en la Generalitat, que Mazón, después de ver que Camps se va a presentar, ya se ha puesto fecha para su dimisión. Y la fecha es que se va a esperar todo lo que pueda hasta que Sánchez adelante elecciones, en caso de hacerla, porque de esa forma, si él es el candidato, crear confusión con las papeletas cuando se echen en la urna entre el nacional y el autonómico,
Y luego también, sea cual sea el resultado que obtenga el PP aquí en Valencia, a nivel nacional se va a hablar más del resultado del nacional que del autonómico. Qué patético es Mazón, gracias Alejandro, con perdón, que en lugar de irse piensa cómo me voy para que no se note, ¿no, Pedro? Lo que acabamos de oír es eso. Ya sabe que es un cadáver político, como Sánchez debe saber que lo es, ¿no? Lo que es increíble es que tengamos que llegar a un punto de cuestiones puramente de la estrategia electoral, como es el advenimiento de Camps, para que sea el motivo por el cual un hombre tan desastroso, que produjo un escarnio público en la gestión de una riada como fue la de Valencia, que sea esto precisamente lo que le quite de en medio, una cuestión de pura estrategia electoral. En otro orden de cosas también podemos decir cómo Camps, que fue un hombre preterido por su propio partido, que le dejaron solo a la deriva. Yo he tenido contacto con Camps, he hablado con él varias veces por una cuestión de una tesis doctoral que hizo él, precisamente defendiendo el sistema por distritos, es su tesis. Es increíble que vuelva de nuevo ahora a defender aquello que él mismo ha renegado teóricamente en su tesis doctoral, y que la vida política que le han dispensado sus propios compañeros de partido fue relegarle al ostracismo y dejarle solo a la deriva. Totalmente. Por las acusaciones que sufrió durante una década. Entonces eso también, desde luego, me decepciona, porque es un buen tipo, es una buena persona, me decepciona bastante de él. Camps estuvo aquí, le hicimos una llamada la pasada semana, lo va a tener difícil en el partido, no le quieren y él no quiere irse del partido, lo cual es complicado. Aquí dejó claro que él no le pide permiso a Feijóo para que le ponga de nada, no. Solo le pide que le dejen ir a primarias y que sea el militante el que decida. Escuchen. Fíjese que yo no le estoy pidiendo a la dirección nacional del partido que me haga presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo estoy pidiendo que me permita poder presentarme ante mis compañeros de partido de la Comunidad Valenciana para ver si ellos deciden si yo puedo ser el futuro presidente del partido. Que es una gran diferencia, claro. Como digo, no lo tiene fácil porque el PP no le quiere. ¿Por qué no le quieren? Pues miren, yo creo que porque hay mucho complejo de, claro, como fueron a por él La Sexta, Prisa, las 100 y pico portadas por unos trajes del País, busquemos regeneración, busquemos gente nueva. Bueno, Paco, los partidos son lo peor, estaremos de acuerdo tú y yo. No aguantaríamos 5 minutos en un partido, Desde luego, es espantoso. Lo que pasa es que, por otra parte, Camps no es un buen producto. O sea, quiero decir, desde el punto de vista publicitario, pues es un señor que está quemado, como tú has dicho. Y luego, claro, los complejitos que tiene el PP siempre a la hora de defender lo que sea, sus ideas, su gente o a España, porque quiero decir, fíjate, no olvidemos que Camps se va para no perjudicar al partido con mayoría absoluta que acababa de sacar en las elecciones. Es decir, tú sacas mayoría absoluta, tú te autoinmolas, pasan años, 15 veces, los tribunales te dan la razón, vuelves a llamar al partido y te dicen, si te he visto no me acuerdo. ¡Ostras! Yo si fuera Camps, yo se lo he dicho, lo que os digo, yo me iba del PP. No sé si para montar otro o no sé, pero... O al de al lado, o lo que sea, pero es que... Si fuera Camps dejaría la política, has de estar asqueado de política, ¿no? Es muy desagradable. Totalmente. Y luego lo que ha dicho Pedro de Mazón tiene toda la razón del mundo. Mazón tenía que haber dimitido en el minuto 1. Y si no dimitía, le tenían que haber dimitido, porque es que precisamente es el único argumento que ha tenido Pedro Sánchez a favor de su peor gestión de la Dana, ha sido el hecho de que Mazón, que es, digamos, el que tenía el mando en plaza, ha estado ahí, presente todo el rato y diciendo, no, yo aquí me quedo, yo aquí aguanto, y no sabemos muy bien por qué. O sea, ¿cuál es el interés de Mazón? ¿En qué hay de bueno para Valencia en que Mazón permanezca? Absolutamente nada. Ahí hay unas primeras horas, y tú como bombero, que es lo que es tu esencia, Pedro Gallego, lo entenderás mejor que yo. Hay unas primeras horas en las que hay esa palabra de Mazón diciendo gracias, presidente, por venir aquí, a Sánchez,
y le dice Sánchez, cualquier cosa que necesites me la pides. Y Mazón no le pide nada. Eso yo nunca lo entenderé. ¿Qué pasa? ¿Que le superó? ¿Estaba en shock? ¿Le prometieron otra cosa? ¿Por qué Mazón no pidió? Bueno, yo creo, Albert, yo te voy a dar la vuelta al argumento. Tú ves a un hijo tuyo ahogándote y tú le dices, si necesitas ayuda, ¿me lo dices? No, ya lo sé. Intervienes. Tienes razón. Hay que actuar y además era obligación de Sánchez actuar. Cometió un delito no actuando Sánchez. Pero también me sorprende que el otro no lo pida. Claro, esto es una cuestión que ya se ha repetido, como hemos hablado aquí en tu programa, con incendios forestales, donde de una comunidad a otra han aguantado, como por ejemplo en el incendio de Guadalajara, y no han pedido ayuda a la Comunidad de Madrid por ser de partidos distintos de los gobiernos que gobiernan dichas comunidades. Esta es la España de las autonomías. Qué horror. Donde en beneficio de las luchas intestinas de los partidos se perjudica al ciudadano de la forma más flagrante. Y en última instancia, Mazón es un hombre que su propia cara lo dice, ¿no? La cara es el espejo del alma. Tiene cara de ser medio tonto. Y lo digo literalmente, ¿eh? Tiene cara de medio tonto, medio solo, porque si la otra mitad le ha servido para estar viviendo de la política siendo presidente de una comunidad autónoma. Tan tonto. Entonces, no es. Por eso, medio. Pero el asunto es que tú puedes tener una persona en esos términos, pero desde luego, ¿cómo va a decir el presidente del gobierno, si necesitas ayuda, pídemela? Pero bueno, pero si es que esto es una cosa auténticamente de risa, se lo podrá decir a Guinea-Conakry o a Sri Lanka, pero no a una región de su nación. Es que es una tomadura de pelo absoluta. Totalmente. Son tal para cual. Bueno, mira lo que me manda Antonio, un texto que dice, cuando la injusticia se hace ley, la rebeldía se hace obligación. Y nos lo manda por lo que está pasando en muchos lugares de España. Saben que ha habido ya al fin algún detenido en Torre Pacheco. La Guardia Civil detuvo a algunos grupos de magrebíes que iban con palos, con navajas. 6 detenidos van ya y es posible que más. Aquí Dani Esteve de Desocupa nos confesó que estará por ahí. Si no ha llegado hoy, va a llegar para hablar con los vecinos, bueno, y ayudarles en seguridad. Hay que hacerlo bien, hay que preparar unas buenas patrullas ciudadanas, hay que coordinar una serie de cosas. Nosotros precisamente vamos para eso. Yo voy a llevar un montón de sprays de defensa que hemos comprado de nuestro bolsillo para regalar a la gente de las patrullas. Les vamos a utilizar cómo se usan, cómo salir, cómo coordinar, pero nunca meterse en la boca del lobo. Otra cosa es que presencien un altercado, una agresión, y ahí hay que intervenir. Cualquier ciudadano, por la ley, está facultado a proceder a la detención de otro ciudadano si comete un delito flagrante. Lo de los sprays es legal, Pedro, hazme memoria. No, los sprays no son y luego aparte detener, si ves podrás retener, pero tú no puedes detener a nadie como si fuera como si fueras un agente de la OTAN. Exacto. Esto además supone un fracaso del Estado, sobre todo en un país como España, donde hay una carga impositiva, como hemos hablado antes, tan elevada. Es decir, si tú vives en Estados Unidos, donde se pagan infinitamente menos impuestos que aquí, con unas extensiones de terreno terribles, la sociedad civil ocupa un espacio que en estos países como el nuestro no existen. Pero que tengas que estar tú en Torre Pacheco, en un pueblo, organizando patrullas ciudadanas, porque la policía no llega a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, es que esto es una cosa para que cayera por falta de legitimidad todo este sistema. Pero es real, vergonzosa. Pero es real. Claro. Es decir, por supuesto esto, la paliza al abuelo creo que fue el miércoles al amigo Domingo, miércoles, jueves. Viernes, no, 6 policías el sábado, 6 policías el domingo. Es decir, con perdón, pero hasta que no salen las teles, no pone Marlaska la policía adecuada. Que, por cierto, Marlaska viendo el tenis, el Wimbledon con el Rey. O sea, estamos a 7 días de que Sánchez apruebe la ley Bolaños y con una algarada encendida en varios lugares de España. Y están los dos que pueden parar ambas cosas, el Rey, la ley Bolaños, y Marlaska, la algarada, viendo en Wimbledon el tenis.
yo me decepcionan cada día más, y de Marlaska no esperas nada, del rey y aún queda un atisbo de esperanza. Yo creo que Marlaska era el ministro de semana, que sabéis que cada semana hay un ministro que es el que tiene que acompañar al rey. Entonces ha dado la casualidad, pero lo lógico es que Marlaska se hubiera inhibido con la que estaba pasando. Claro. Efectivamente, los amigos que tenemos en la Guardia Civil nos han dicho a ti y a mí, Albert, que fueron muy pocos efectivos, que no dan abasto, que llevan años diciendo que esto iba a pasar, pero que, claro, si a la Guardia Civil no le das ni gasolina para los Nissan, mientras luego te gastas el dinero en dárselo a Marruecos, pues esto es lo que pasa. Y, hombre, el rey es lo mismo de siempre. Si no hubiera estado en Wimbledon viendo a Carlitos, le habríamos dicho, hombre, ahí tendría que estar el rey. Y si está, decimos, hombre, ahí no tendría que estar el rey con la que está cayendo. O sea, quiero decir, el rey es muy fácil. Que vaya a ver a Carlos Alcaraz a Wimbledon es lógico. Lo que no es lógico es que luego vuelva y firme la amnistía, ¿sabes? O sea que una cosa y la otra se pueden hacer. Dime, Pedro. No, bueno, pues efectivamente, que lamento decirte que precisamente si tienes poca esperanza o ninguna has tenido en Marlaska, en el rey menos todavía. O sea, el rey es una persona completamente pusilánime, que la única virtud que le han presentado es que de momento no es un corrupto como fue su padre. Pero bueno, por el mero hecho de no ser un corrupto... Perdona, Pedro, pero Juan Carlos I de España, que yo sepa, no tiene nada de corrupción, nada, salvo lo que le han dicho los rojos, pero en ningún juzgado, en ningún sitio ha sido ni acusado tan siquiera de absolutamente nada de corrupción. Entiendo que no seas monárquico, pero realmente no sé si este es el momento de atacar a la monarquía, que es una de las dos instituciones que nos sobreviven, esa y la justicia. Pero desde luego, yo no Juan Carlos I es una opinión que hay. No es ninguna opinión. Juan Carlos I tuvo que volar a Estados Unidos porque publicaron la fortuna que tenía de más de 1.000 millones. Roberto Centeno ha contado cómo se llevaba mordidas del petróleo cuando él era consejero delegado de CAMSA. O sea, Juan Carlos I es una persona corrompida hasta la médula. No, oficialmente. Paco habla. Yo no dudo que sea verdad lo que dice. Pedro, no dudo que sea verdad. Pero la verdad judicial es que no. Es decir, nadie puede exiliar a Juan Carlos I. No hay una sentencia que diga lo que tú dices, aunque haya podido ocurrir. Entonces, una verdad es la judicial y la otra es la popular social. Es que por ese mismo criterio, Felipe González es un santo varón, Puyol también es un santo varón, y así podemos seguir tirando de la lista hasta que acabemos. Por oficialmente, favor. Por favor. Aunque, Juan Carlos Claro, es que esos razonamientos, esos argumentos, por Dios. O sea, es como decir... Pedro, que estás hablando de una opinión. O sea, que decir, la verdad es lo que diga la justicia. No, ninguna opinión. Hasta entonces es lo que Juan Carlos tiene más de 1.000 millones, no sé cuántos. Pero Paco, y es más, ¿de dónde ha sacado 1.000 millones Juan Carlos? Contra él en vigor en ningún sitio del mundo. ¿De dónde salía el dinero que le daba Corina? Yo no sé que le haya dado dinero a Corina. Corina no tenía dinero de Juan Carlos. ¿Eso quién lo ha dicho? Corina. Yo creo que voy a hacer cargo a Corina. Es una discusión un tanto absurda con un golpe de Estado que os va a caer. Es que ese no es el problema. Estamos distrayéndonos con que si el rey tal y el rey cual, y mientras tanto están dándole el IRPF a Cataluña, están haciendo que España sea menos libre cada vez, que seamos distintos. Y Pedro Sánchez está encantado de la vida. Cada vez que nos ponemos a discutir sobre si el rey tal o el rey cual, a él es que le crecen las orejas, porque es que dice, si yo no me caliento mucho. Yo no me caliento mucho, ha sido un comentario a la reflexión que ha hecho Albert sobre el rey. No discuto ni un minuto. La monarquía española. Ninguno de los dos amigos, ni Paco Álvarez ni Pedro Gallego, mienten. Yo creo que los dos decís la verdad, pero una parte de ella
y siempre con opinión. Para eso os invito aquí, para que deis opinión, Claro. solo faltaría. Si solo dijéramos verdad judicial, este programa cerraba mañana. Claro. Me vais a permitir, hay un chico negro inmigrante que se ha hecho viral en las redes por decir lo que vais a oír, lo hemos resumido. Llama la atención, escuchen. TV3, la televisión de los catalanes, TV3. ¿Qué coño hacéis? ¿De qué coño vais cuando vengan aquí a violar a las mujeres catalanas? Cuando vengan a esta comunidad autónoma como están haciendo en Sabadell, ¿qué? ¿No lo vais a decir? ¿No lo vais a decir? ¿Cómo que grupos de ultraderechas armados atacando a magrebís? ¿Perdón? Los que salen a proteger, los que salen a pelear, son chicos de mi puta edad que se han encontrado con sus abuelos apalizados, con sus hermanas violadas. ¿Cómo que grupos de ultraderechas armados para pegar a magrebís? ¿Pero de qué cojones vais, tío? Disculpen las palabras, estaba muy cabreado y se cabrea después de ver, oigan, lo que hemos visto en casi todas las teles generalistas durante 3 días, grupos de ultraderecha se van a cazar el moro, decían, o a cazar el magrebí. Bueno, pues de verdad vigilen porque la manipulación está a flor de piel. Y somos víctimas y además a veces culpables de esa manipulación. Hay un policía que ha hecho un vídeo de lo importante, que como les decía no es Torre Pacheco, es lo que puede pasar este mes de julio en el Congreso y lo que nos podemos encontrar en agosto, que a lo mejor este programa deje de existir, no es ninguna tontería que a Paco Álvarez le digan a prisión por decir lo que dices en opiniones públicas, y a Pedro no te cuento, no se mueve de Canarias, no le dejan ni salir ya. Escuchen a este policía que da un mensaje a sus compañeros. Este mes de agosto es posible, muy posible, que haya unos cambios importantes. Cuando se produzcan estos cambios, compañeros, ¿dónde estarás tú? ¿En qué lugar te habrás posicionado? ¿Vas a permanecer impasible ante todo lo que está ocurriendo? ¿Te vas a posicionar de parte de los políticos, dictadores o corruptos? ¿Vas a seguir oprimiendo al pueblo en el que se encuentra tu propia familia y en el que estás tú? No te vas a librar de la esclavitud a la que nos están llevando los políticos, pero en la que estás tú colaborando. ¿Vas a seguir así? ¿O realmente te vas a posicionar con el pueblo? ¿Vas a ser un verdadero policía o un verdadero guardia civil del pueblo? Es difícil porque Pedro, ese hombre es funcionario, por lo tanto su libertad no es completa, no es como un autónomo, como yo, como Paco. Él está obligado a ciertas normas, ¿no? Sí, bueno, claro, sobre todo en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que como ando siempre dando problemas con el cuestión del audio, antes en la reflexión, el comentario que has puesto creo que era Dani Esteve, ¿no? De Desocupa, sí. A colación de lo que ha dicho ahora este guardia civil, claro. Es policía nacional o policía. Sí. Sí, policía. Los sprays, como dice, que van a repartir, ya, si mal no recuerdo, sí son legales, pero no tienen una restricción, aparte de que tienen que estar homologados por el ministerio, no sé exactamente cuál, están restringidos su uso en determinados sitios. Por ejemplo, no se puede usar en espacios públicos o en cuestiones de estas, aunque te veas atacado. Y en un delito, pero que sea flagrante, es decir, que estés viendo cómo están entrando en una casa o violando a alguien, sí puedes detener. Pero claro, el caso es cómo se valora en una situación de este fervor y de esta tensión social qué es un delito o qué es un delito flagrante. Es que aquí estamos en una situación de orden público donde no hay medios ni fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado para garantizar ahora mismo una tensión, que no haya ningún problema por la tensión tan elevada social que existe después de la agresión a este hombre el otro día. Vamos a Eso lo es mollar. realmente grave.
Lo grave es que tenemos un policía que con un uniforme y enseñando la cara y sin esconderse dice a los compañeros que a lo mejor en agosto tendrán que elegir entre su pueblo o sus jefes. Y esto yo lo he visto poquísimas veces en la historia reciente de España. Oye, mensajes por Twitter con seudónimo cada día. Soy policía y... No. Un señor con uniforme le dice a compañeros: es posible que en agosto tendréis que elegir entre servir al pueblo o a la orden que os da el jefe. A ver, Paco, tú fuiste escolta, tú obedecías órdenes, sí, como uno más. Evidentemente, pero claro, llega un momento que si las órdenes son injustas, esto alguna vez lo hemos hablado, todos los de Nuremberg, todos los nazis decían, no, yo cumplía órdenes. Los asesinos de Stalin también cumplían órdenes, los de la República Democrática Alemana, la Stasi, también cumplía órdenes. Evidentemente, hay un momento en que cada policía va a tener que elegir entre ser como los de Alcalá de Henares o los de Ferraz, o estar con el pueblo. Y de verdad es muy valiente este compañero, este amigo policía, y de verdad ha puesto sobre la mesa una cosa que mucha gente nos preguntamos, que es que ¿por qué no va la Guardia Civil y detiene a determinadas personas que sabemos que son sospechosas de muchas cosas? Entre otros, el ministro que ayer dijo eso de la financiación singular para Cataluña. Ese señor está encausado en varios asuntos, de momento es todo muy presunto, pero claro, si no fuera ministro lo normal es que habrían ido a buscarle y luego ya se le interroga y se averigua. Pero aquí, como acuérdate eso, que este Pedro Sánchez dijo que iba a hacer una ley para limitar los aforamientos y hizo hasta el proyecto de ley y luego tururú, si te he visto no me acuerdo, porque claro, al final le interesa ser aforado él y sus amiguitos. Tú dirás si les interesa. Bueno, tengo un montón de mensajes que hay que escuchar y opiniones muy diversas. Y luego vídeos que me han mandado ustedes. Me dais un minuto y lo vemos todo. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, me están mandando muchas cosas y una información más que es importante que la sepan, porque aquí hemos entrevistado a la madre de Miguel Ángel muchas veces. Saben, los magrebíes que iban en la lancha, en la narcolancha por Barbate y asesinaron a Miguel Ángel y David, están cumpliendo prisión, pero dos de ellos, no el que conducía, pero dos que iban en la lancha, acaban de quedar en libertad de forma cautelar. Les han retirado el pasaporte solo pagando 25.000 euros, que entiendo que la organización o ellos mismos eso es lo que ganan en una noche. El piloto no, el tal Karim El Bakali, que fue detenido, bueno, se entregó en mayo, hace muy poco, sigue en la cárcel. Pero es bueno que lo sepan. A la vez, cuando contamos esto, da una impunidad al resto de narcos del campo de Gibraltar. Dices, hombre, si tú has participado en matar a 2 guardias civiles y has estado, ¿qué? No llega al año en la cárcel, pues imagínate. Bueno, es muy deprimente todo. Me van a permitir mensaje de Laura de Bilbao. Dice que en Bilbao ya está harta de ver en las P's de los parkings que alguien pone un adhesivo a la derecha de la P y pone Palestina libre. Dice, por favor, que quiten ya la bromita que estoy hasta las cejas. Paco Álvarez, como lo veas, te sales sarpullido. Bueno eres tú para ver eso.
Bueno, Menudo y soy. querido Sí, es que Pedro. es muy curioso. Y cómo se apropian, eso ha sido siempre en el País Vasco, cómo se han apropiado unos del espacio público y así hacen ver como que todo el pueblo opina eso. Son los mismos que cuelgan las pancartas de los etarras en las fiestas de los pueblos y ese tipo de cosas. Los mismos que dieron el otro día el chupinazo diciendo Palestina libre. Hombre, si es que sois los amigos de Hamás, está más fácil que la... Vamos, está, claro. En fin. Pedro, no eres el más popular de la clase este mes. Hemos recibido mensajes para ti. No mires al cielo, que estoy hablándote, Pedro Gallego. Ahí. Te estoy escuchando atentamente. A ver qué oreja te funciona ahora. Escucha a María Jesús, a Sofía, a Fernando, a Ana María y Elena, que te lanzan mensajes después de pasar por aquí el último día. Yo le diría al señor Pedro Gallego que de toda mi vida profesional, 40 años en situaciones de docentes, que dependíamos de votaciones en claustros de profesorado, ya he llegado a la conclusión de que no votar, quedarse al margen, aupa al más corrupto o al más inútil que está en los grupos de cualquier sociedad actualmente en vigor. Hola, don Albert, buenos días. Bueno, yo quería responder a don Pedro Gallego siempre con respeto, que me encanta oírlo y lleva razón en muchas cosas, y en una de ellas que Vox no es un partido de masas. Pero decir que no, que digamos 5 componentes del partido, eso es fácil, porque yo conozco mucha gente que votan a Vox y la mayoría conocen a muchos de sus componentes. Albert, decirte que Pedro Gallego es el único que señala el verdadero problema que tenemos, que es este sistema de partidos donde todo lo malo que sucede es culpa de la Constitución, donde no hay separación de poderes ninguno. Los jefes de partido controlan todo, deciden todo, no elegimos a nadie y así es imposible. Hay que empezar a cambiar el sistema electoral por distritos, como defiende Pedro Gallego. Estoy escuchando lo que ha dicho Pedro Gallego de no votar y tiene razón. Desde dentro, una vez dentro igual es más complicado, pero ¿cómo dan voz esos que no votan? Cuando no votas, pasas desapercibido. Según parece, si te abstienes, lo que haces es favorecer el voto de los que son, digamos, cenutrios que votan siempre a un partido. Entonces, yo en este momento estaba pensando votar a otro partido. Por supuesto, tengo claro que al PP y al PSOE no, eso lo tengo clarísimo, pero creo que es más importante votar que abstenerme. Lo de no votar, tú confesaste el último día que no votabas y eso ha provocado aquí un tsunami. ¿Sigues pensando igual? Claro, es decir, no, yo no soy como Girauta, que es de género fluido. Oye, no te metas con Girauta, que es amigo mío. Girauta, políticamente hablando... Perdón, cuando va bien un partido y toma el poder, se va. Se fue de Ciudadanos, se ha ido del PP, se fue del PSOE y ya verás, cuando empiece a gobernar Vox, se irá de Vox. O sea que todo menos aprovechado. Ahora, de género fluido, ¿qué pasa? ¿Que hay que nacer socialista y morir socialista aunque esté Sánchez? Pues no lo entiendo. No. Yo también he cambiado. No, es que... no me he metido en política, pero... Bueno, si me dejas responder, respondo brevemente a lo que han dicho. Primero, el ejemplo de la votación del claustro de profesores no tiene absolutamente ni punto de comparación ni analogía con votar en unas elecciones. Eso para empezar. Pero vamos, no tiene nada que ver, porque eso es una votación uninominal que se hace en un claustro y que se vota aritméticamente votando tú en tu nombre, es asambleario. Tú aquí votas, no eliges. Yo quiero ir a unas elecciones donde elija, no unas votaciones, donde me dan una lista cerrada, donde está configurado un paquete de diputados confeccionado por el partido. Entonces, lo que no podemos hacer es que llevas 20 años sin votar, ¿verdad? ¿Es eso? No, esperando eso lleva a España 50 años confundida y cada vez peor, y creyendo que esto consiste en que un día llegue un partido y lo haga bien. Yo he propuesto un mecanismo y he presentado en el Ateneo de Madrid, como te dije, en el 2022, y
me pongo con quien quiera discutirlo, cambiar el sistema electoral. Hay que modificar el sistema electoral español. El sistema proporcional de listas no sirve absolutamente sino para robar la libertad política a los españoles. Absolutamente. Claro que el no votar... Termino. Acaba, por favor. Claro que el no votar sin más, eso es una persona el abstencionismo es el que vota porque está por desafección del sistema o porque no quiere. Yo soy abstencionario, es decir, porque tengo conciencia de que este sistema impide la libertad política y propongo una medida. Hay un partido que propone el voto en blanco y espera. Yo durante tiempo les apoyé y proponían dejar un escaño vacío el día que consiguieran un escaño en el Congreso. Escaños en blancos, he debatido con ellos. Es un símbolo, es un símbolo. Quiero que una cuestión a Juan Manuel de Prada. No lo entiendo, es amigo mío también. No lo entiendo porque piensa como tú, o sea, algo os pasa a los dos. Escucha. Precisamente esto es lo que no quiere el régimen del 78 que se haga. Es decir, lo que no quiere es que nos podamos reconocer en una tradición moral, en una tradición cultural, en una tradición política común. Esto es lo que no quiere. Y precisamente por eso el régimen del 78 mete todos los caballos de Troya habidos y por haber. No solo los separatismos, sino la pluriculturalidad, la plurirreligión, la lo que sea, porque lo que necesita es generar una sociedad que no sea una comunidad, una sociedad que no tenga vínculos, una sociedad de gentes desarraigadas, sin Dios, sin tierra, sin familia, sin nada, átomos emborrachados de autodeterminación. Porque la manera de que esta disociedad, porque esto no es una sociedad, porque no es una convivencia verdadera, en España no existe una convivencia verdadera, España es un semillero de odios, un semillero de odios alimentado por esa autodeterminación voraz. ¿Cómo te quedas? Me ha gustado. Bueno, yo fatal, porque claro, es que... perdona, ¿por qué Pedro, fatal, Paco? ¿Por qué fatal? Hombre, fatal porque, quiero decir, este momento en el que deberíamos de estar todos unidos por acabar con Pedro, por acabar democráticamente con Pedro y por sacar a toda esta panda de ladrones del gobierno y del Congreso, estamos preocupándonos del sexo de los ángeles, ¿sabes? O sea, que quiero decir, entiendo perfectamente lo que dice Pedro, Paco, a lo mejor cuando ya tocas fondo es el momento de regenerarlo todo. O esperaremos. Sí, a lo mejor, pero primero hay que sacar a Pedro de ahí. Todo esto de ponernos a discutir de que si yo voto en blanco porque estoy contra, que si el régimen del 78, todo esto al único que beneficia es a Pedro Sánchez y a su banda. Y si no tenemos esto claro, estamos haciendo el tonto. ¿Sabes? A ver, Pedro Gallego. Bueno, no es que lo tenga claro, es que eso cualquiera que haya estudiado este sistema, Prada piensa así porque así piensa su maestro Miguel Ayuso, el cual le abrieron un expediente por decir en Intereconomía, en Lágrimas en la lluvia, que este régimen estaba viciado y que era una pseudo constitución, y le abrieron un expediente, llegó al Tribunal de Derechos Humanos y le dieron la razón. Esa es la libertad de expresión de España, que dijo que esto era un régimen viciado y una pseudo-constitución y le abrieron un expediente militar y tuvo que llegar al Tribunal de Derechos Humanos. Aparte fue muy amigo de García Trevijano también, Juan Manuel de Prada, y piensa, por supuesto, así, que llama a esto un bodrio legal, que es la Constitución. Y no es ningún sexo de los ángeles, es la raíz del problema. Y si no se diagnostica cuál es el problema, vamos a seguir así toda la vida, con una alternancia política y no una alternativa. Los dos tenéis razón una vez más. Porque... del gobierno hablamos de lo que queráis, pero mientras tanto, esto es hablar del sexo de los ángeles. Y si no lo entendemos así, estamos haciendo el tonto. Porque no sirve de nada hablar de que el voto fue o vino, o que no hay que votar. ¿A quién le beneficia que no votes realmente? Hoy. Bueno, si todo va como parece,
si todo va como parece, en los próximos 25 años, si permanece Sánchez, ese debate ya no existirá. No habrán elección. ¿Sí? No os preocupéis. A ver, tenéis los dos opinión muy respetable y que cada oyente elija la suya. Vamos a hablar de política general. Eduardo, Alijandan, Candelaria, Conchita y María Ángeles. La política es necesaria. El Estado es necesario. El problema que tenemos es quién juega con la política, que son los políticos, y quién representa la potencia del Estado, que son los gobernantes que en ese momento estén. No confundamos el Estado y la política con las personas que representan a esas dos entidades. Todos estos periodistas que firmaron el manifiesto y que han hecho que cambiaran la ley para que no dejen entrar a ciertos periodistas al Congreso de los Diputados, pues solo hay que leerse la ley para que cuando cambie la baraja de mano, lo mismo les ocurre lo mismo a ellos. Es muy importante ahora que España se mantenga en pie, porque si España se cae toda la hispanidad. Que una temporada no pagué autónomos, total que me pillaron, me trataron tan mal. El funcionario que fui a hablar con él a ver cómo lo podía arreglar, claro, yo pagar de golpe imposible, que tuve que estar 3 años pagando a plazos, con una displicencia, con una superioridad ética y moral. No olvidaré nunca su cara. Está claro que para dirigir un país es necesario tener 2 dedos de frente y los que tenemos ahora mismo dirigiendo no tienen ni medio milímetro. Pero que no es el hecho de haber estudiado una carrera que hace que una persona sepa mucho de su campo, o a lo mejor sí, lo repito, pero que no. O sea, que no, y además que los que no hemos estudiado, o porque no ha podido o porque no ha querido, no, o sea, que no somos normales, por amor de Dios, un respeto también a la gente que no ha estudiado. Tiene mucha razón María Ángeles, porque a veces, y esto lo he hecho yo en el programa, decir, hombre, un gobierno que no tiene ni carrera, que hay el ministro de Cultura, durante años en España no había terminado ni primero de Económicas. Bueno, pues es verdad que al final eso no distingue el que sabe hacerlo mejor que peor, pero sí la experiencia. Es decir, si tú no tienes preparación, al menos ten experiencia. Me refiero, Pedro Sánchez jamás gobernó nada, ni un municipio, ni su comunidad de vecinos. Y de pronto le metemos a gobernar un país entero y creemos que va a funcionar. ¿Por qué? Porque ni experiencia ni preparación intelectual. Y se rodea no de gente mejor que él. Había muy poquitos mejores, quizá Pedro Duque y algo más. El resto eran peores que él. Y ha acabado bajando el nivel, hasta coger alcaldesas de pueblo, que si de Puerto Llano, que si de Gandía, para convertirlas en ministras, ¿no? Gente muy poco preparada, Paco, eso es evidente. Totalmente. Sí, evidentemente el mediocre tiene que rodearse de gente más mediocre que él, porque si no enseguida se le ve el cartón. Y entonces, claro, evidentemente, o sea, quiero decir, mira la caterva de ministros que tenemos, o sea... Sí, pero a la vez la carrera universitaria o la preparación no asegura una buena gestión, ¿no, Pedro? No. Los romanos ya decíamos que la vida es la mejor, es la maestra de todo. Y, claro, y siempre se ha dicho de alguien que había vivido mucho, es alguien que sabe más. O sea, quiero decir, la gente tiene que tener experiencia de trabajo, experiencia de la vida, experiencia... Mira, en Roma también era obligatorio que hubieras hecho el servicio militar, si no, no podías presentarte a las elecciones. Hubo una época en la que para ser funcionario también tenías que haber servido antes al país de alguna de las maneras, o en el ejército, o en la Cruz Roja, o como fuera. Eso lo hemos olvidado. Ahora la gente viene a servirse ellos de la política. Ellos, y digo todos, estos y los de al lado. O sea, no... Pedro, opinión. ¿Estudios o experiencia, o ambas cosas? Bueno, es que estáis, a mi juicio, estáis... confrontando dos modelos de político. El modelo de político electivo, como es el sistema americano, por ejemplo, donde se valora el hombre que se llama hecho a sí mismo, la experiencia laboral, el triunfo en su etapa vital, y Donald su etapa Trump, profesional. por ejemplo. Sí. Sí, pero así muchísimo. Los senadores pero es que en los estados de partidos como estamos, es que en lo que vivimos, eso no tiene sentido. Si claro. Es que
Okay. Es que aquí lo que funciona son las oligarquías de partidos, los partidos estatales. Y tú no puedes haber hecho nada, absolutamente en tu vida, nada, como que ha trabajado 8 meses en Vorten Irene Montero, y acabar de viceministra o de vicepresidenta en un gobierno de una nación. Eso solo es posible en los estados de partidos. Y si, bueno, si eso creéis que eso es pura teoría, ahí lo tenéis. Coger a Irene Montero y que vaya a Estados Unidos a ver si acaba en el gobierno de cualquier partido de esta naturaleza, sin haber hecho nada, como Yolanda, aquí, sin haber hecho nada. Yolanda Díaz sigue en el cargo de vicepresidenta y es un caso idéntico al de Irene. Bueno, me han mandado un mensaje Joaquín Leiva, portavoz del sindicato ACAIP de funcionarios de prisiones. Hay concentración hoy a las 10:30 por la brutal agresión sexual a una psicóloga de la prisión Sevilla 2. Los sindicatos ACAIP, UGT y CESIF hemos convocado este martes 15 de julio a las 10:30 una concentración en las puertas de todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras la brutal agresión sexual que sufrió una psicóloga, una compañera, en la prisión de Sevilla 2 el pasado 8 de julio, cuando al ir a entrevistar a un interno, este se abalanzó sobre ella y la agredió tanto física como sexualmente. Este interno presenta numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales y no entendemos por qué permanecía en un módulo de respeto. Desde ACAIP UGT exigimos la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, una depuración de responsabilidades ante lo ocurrido, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y, ante todo, el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios. Gracias, amigo, un abrazo. Y de Torre Pacheco, últimos mensajes de Antonio, Francisco Javier, Lidia, Sonsoles, Marucci, Miguel y Pedro. Yo veo la mano detrás también de la Inquisición que tenemos por el gobierno, puesto que están estigmatizando, señalando a Vox como, digamos, promotor de las protestas de la gente, y esta gente en cualquier momento puede usar el tema del delito de odio para intentar legalizar a Vox, y más ahora que se le dan tan buenas expectativas de voto. ¿No será que a lo mejor el tema este de Torre Pacheco será una cosa organizada también por parte del gobierno corrupto, ladrón que tenemos, para desviar la atención de todo lo que se le está viniendo encima? Estuve un largo tiempo cuando empezaron las inmigraciones a ser masivas y descontroladas y a meterse todos estos criminales, porque están vaciando las cárceles de estos países y muchos huyen de guerra, son de sectores de guerra, son criminales, violadores y asesinos, lo son. Yo no dudo que haya personas buenas entre ellos, pero son el mínimo. Soy muy mal pensada, pero es que estoy convencida que todo esto lo está provocando nuestro amigo satánico, el Satánchez, para desviar la atención y poder hacer todas las marranadas que quiere hacer. Claro que están buscando el enfrentamiento, porque buscan el enfrentamiento, que haya pues estos desmanes y estas cosas, y entonces ese va a ser el detonante o la excusa para decir vamos a poner cámaras, vamos a poner más vigilancia, y entonces el pueblo a lo mejor pues va a decir sí, que nos las pongan porque necesitamos eso. Lo que está pasando es lo que se esperaba que iba a pasar, y si esto no se corta, está claro que esto va a ir a peor, y no tiene mucha pinta de que se arregle el tema. Bueno, veremos qué sucede, porque no se han calmado las aguas y tampoco hay interés. Miren, cuando yo pongo La Sexta y hacen un especial Torre Pacheco día tras día, hay orden de Moncloa, no les quepa duda, hay orden de Moncloa. ¿Para qué? Pues para que no hagan lo que hemos hecho aquí, entrevistar a Alejandro Entrambas-Aguas, saber cómo va la trama de las saunas, hidrocarburos, Zapatero, Venezuela, las cuentas de Begoña. Pues si hablamos de Torre Pacheco y hay 2 vídeos con agresión, mucha gente se quedará ahí observando. De Murcia me habla Santos. Santos es transportista de Murcia. Hay muchos transportistas en guerra, en batalla, y además, lo siento compañeros de Murcia, pero me dicen que hay mucha manipulación informativa en la prensa local. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Un convenio de transportes caducado desde el 2018
y una patronal en régimen de esclavitud aquí a las condiciones no solo de los choferes, sino de todo lo que trabajamos en logística, porque el convenio de Murcia pues es lo que es. Está denunciado en Bruselas a la espera de que digan si es legal los aspectos que lo rigen, porque aquí el Tribunal de Murcia luego lo sancionó, provincial, apelaron al Supremo, les dio la razón a los empresarios y se ha denunciado por parte de los sindicatos, los 3 sindicatos que van de la mano, UGT, Comisiones Obreras y Uso. Es raro eso, pero van de la mano. Y lo han denunciado en Bruselas. Bueno, pues mientras tanto estamos aquí con negociaciones permanentes. Le hicimos la única huelga del transporte que se ha hecho aquí en el año 2022, creo que fue. Desde aquello pues estamos muy precariamente, Albert. Gracias, amigos, nos tenéis informados. Y me llega una curiosidad para acabar antes de ir a redacción. Es premonitoria la vida, Villaviciosa de Córdoba, pueblo en Andalucía. Concejala de Bienestar Social Ana María Casas, del PSOE, la alcaldesa también del PSOE. La han pillado comprando con dinero público cremas solares, productos para el hogar, y aquí viene lo gordo, una caja de langostinos. La alcaldesa, que es del PSOE, como digo, la ha cesado, pero ¿qué les pasa con los langostinos a la gente socialista? ¿Qué ocurre? ¿Qué atracción extraña tienen con las gambas y los langostinos, Paco? Haz un estudio, saca un libro de eso. ¿Qué ocurre ahí? Ven una caja y van como locos. No lo pueden evitar, ¿no? Como ven un langostino eso y de cabeza, es como... No lo sé. Por ello, no, si solo tengo dinero público, da igual, necesito comer langostinos. Claro, es como la droga, hay que desintoxicarse del langostino. Pedro, sí, seguramente esta señora antes te iba a preguntar si se sabía, si antes había sido sindicalista, porque esto se sabe que tiene... No, bueno, puede que tenga un familiar, un gen ahí en el cuerpo, ¿no? Un gen de UGT o comisiones, no lo sé. Pedro, una cajita de langostinos con dinero público, ya ves. Bueno, este ya es el esperpento diario que vemos continuamente, que es simplemente lo anecdótico, pero que es representativo de este régimen infecto en el que estamos. Pero, Paco, lo siento, pero es que me lo has puesto en bandeja de plata. Utilizando en bandeja de langostinos. Utilizando la analogía del monarca que has hecho antes, Pedro Sánchez debe ser un santo varón porque ni hay una sentencia que lo condene y, mejor aún, no va a haber ninguna. Y lo digo aquí en tu programa. Ya veremos. Y aparte, por lo menos está siendo investigado él y su entorno. En el caso de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, no hay ninguna investigación en marcha. Ninguna, en ningún país del mundo. ¿Cómo si era una persona que tiene un refrendo, está refrendando todos sus actos, claro. Pedro, si yo cierro el si tema, no vamos a estar de acuerdo en todo, eso es lo que mola de estar con Albert. Pedro es obsesivo, no es compulsivo, pero obsesivo sí. Y de aquí 5 años, cuando te vea en la calle dirá, y referente a aquello que dijiste, porque él lo tiene guardado aquí, es así. No, hombre, no, se lo acaba de decir, no me digas, yo ya el siguiente programa se me ha olvidado, lo acaba de decir. Sí, ya, sí, seguro. Bueno, vamos a que mira, una prueba de que este programa es plural es efectivamente que tenemos opiniones distintas y las decimos y ya está. Y eso no implica, porque tanto tú como yo somos demócratas y Albert, eso no implica que no podamos colaborar. No solo es plural, sino que es que además yo estoy de acuerdo con los dos. Me parece que los dos tenéis un punto de razón y no necesariamente tenéis que ser incompatibles. Y hoy aún podemos hablar de estas cosas. Aquí lo que nos estamos jugando es si de aquí 5 o 7 años sigue Sánchez en Moncloa y esto que ha ocurrido aquí sobre él sería imposible hacerlo. Que es lo que pasó en Venezuela, ¿eh? Es lo que pasó en Venezuela. Bueno, vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes.
Un saludo para todos desde la redacción de Castellón Confidencial. Estamos recibiendo muchos mensajes y opiniones desde todas partes del mundo e incluso te diría que los confidenciales nos están haciendo y poniendo los dientes largos porque muchos de ellos están de vacaciones, pero aún con todo y con eso, Albert, nos envían mensajes y están pendientes del programa. Es el caso de Carmen, que dice que es una vergüenza de administración pública, asfixian a los trabajadores y a personas honestas cuando éstas están viviendo del sudor de estas personas. También en Torre Pacheco nos envían Luisa, dice que no hay derecho que Marlaska esté viendo el tenis con el rey, aquí no pasa nada, todo sonrisas, todo es alegría, mientras hay detenidos en los pueblos, la gente está absolutamente descompuesta, los vecinos intentando llegar a términos y los folloneros están ahí con cuchillos y machetes y aquí nadie los detiene. El salir a la calle hoy en día no es toda una garantía. Sofía también nos explica que en Aranda de Duero vive su prima que lleva muchísimos años con problemas con marroquíes. Agredieron a su hijo mayor, un grupo de marroquíes, para quitarle el móvil. Y cuando van al parque de juegos dice que tiene que ponerse enfrente de casa con su hijo menor y con un vecino que va con su nieto pequeño. Tienen muchos problemas, son la mayoría. Así que mi prima y este señor decidieron cambiar de parque. Pero también hay que decir que el marido de mi prima tiene una peluquería y lo han intimidado un montón de veces diciéndole que esa peluquería la tenían que cambiar de calle porque esa zona era suya, totalmente amenazada. Ya no sabemos qué hacer y la policía es inexistente. Carlos dice que a los políticos ladrones y corruptos, ¿por qué no roban de una vez $1 millón y se retiran y se jubilan? Con todo ser humano estaría súper satisfecho de tener suficiente dinero para no volver a trabajar más. Entonces, ¿por qué nos siguen robando? Marina nos comenta, señor Castellón, ¿usted no cree que tiene que haber alguien que ponga orden en todo esto? Porque está claro que cuando uno sale a la calle los perjudicados realmente somos nosotros, pero si realmente no salimos resulta que estamos entrando en una dictadura. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué es lo que podemos realmente hacer? Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante repetir que el día 24, que se está acercando, llega esa cena de confidenciales, que estamos encantadísimos de la vida, estamos preparando algo bonito, un programa grabado con todos vosotros y no podéis faltar, pero para eso, que nos quedan, me parece que 5 plazas aproximadamente, tenéis que escribirnos en este correo que se está viendo en estos momentos, albertcastillon7@gmail.com, albertcastillon7@gmail.com. Nos escribís, reserváis la plaza y el día 24 os ponéis bien guapos y nos vemos en la cena. No faltéis, ¿eh? Gracias, Albert. Muchas gracias, Susana. Querido Paco, descansa unos días en esa segunda residencia y no te obsesiones con el rey Juan Carlos. Un abrazo, cuídate mucho. Una cosa, recordar que esta noche hay capítulo nuevo de Historia Confidencial. El anterior, que estuvimos hablando del oro de Moscú, ha tenido muchísimas visitas. Todavía, si queda algún confidencial que no lo haya visto, les recomiendo que lo vea. Y el de esta noche, sorpresa, pero va a ser muy, muy interesante. Y no voy a hablar del rey Juan Carlos, pero va a ser muy interesante, os lo aseguro. Una serie de los robos del PSOE, tienes para varios meses. Duraría muchísimo. Vamos. Historia Confidencial, el canal al que hay que suscribirse, de Paco Álvarez. No se lo pierdan. Yo revisiono a menudo vídeos de hace meses y cada vez me gustan más. Un abrazo, Paco, cuídate. Un abrazo, amigos. Gracias, amigo. Pedro Gallego, tú que vives en Tenerife, ¿tú dónde te vas de vacaciones? ¿A la península o qué? Sí, bueno, estuve ahora en Granada y ahora me iré a Alemania con mis hijas, que están aquí conmigo, y me iré para allá ahora en agosto. ¿Sabes? Es el único país que tiene más problemas y más número de inmigrantes que España. Alemania en primer lugar, España en segundo en admisión de inmigrantes en los últimos años. Es otro mundo lo que pasa ahí comparado con lo que pasa aquí. Ya me traerás vídeos y me lo cuentas a la vuelta. Sí, de hecho creo que es Berlín, es la ciudad con más turcos después de Estambul. Es verdad. Es una cuestión, está en Centro Europa, un país potente que dan muchas ayudas, pues evidentemente ha sido un foco de inmigrantes. Y aquí decimos inmigrantes, no migrantes, que los que migran son los patos. Entonces hay que... Se degenera el lenguaje para
para inocular ideología. Migran los, es verdad, patos, los hombres emigran. Está bien, que no somos patos. Un abrazo, cuídate, Pedro Gallego. Un abrazo, adiós. Amigos, hay una buena noticia y se la vamos a contar desde Luxemburgo. Nuestro siguiente invitado, hay un equipo de abogados de Torrevieja, Alicante, que van a parar la amnistía de Sánchez. Prepárense, que va en serio. Un minuto y vamos a Luxemburgo. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, saben que quedan 7 días para que se apruebe la ley Bolaños si nada lo evita en el Congreso y muchos estamos tremendamente preocupados por el golpe que eso significa al Estado de Derecho y a la democracia en nuestro país. Pero fíjense que tengo una buena noticia y es que a pesar de todo, la acumulación de cargos, de colocar a los amigos en lugares estratégicos, de la manipulación de medios, de fiscales, a pesar de todo, no se está saliendo con la suya el gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Europea no nos defiende, no, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea quizás sí. Hay un equipo de abogados, por cierto, de Torrevieja, Alicante, enhorabuena a la gente de ahí, porque esto nos atañe a todos, no solo a los catalanes como yo. Hay un grupo de abogados honrados que en nombre de Sociedad Civil Catalana han cogido las riendas para que no se aplique la amnistía al menos a 35 personas que participaron en el golpe del Procés, entre ellas Puigdemont. ¿Por qué? Hombre, porque hubo malversación de fondos y eso no se amnistía ni en España ni en ningún país del mundo, al menos del mundo democrático. El bufete lo capitanea Juan Chaparría. Bienvenido, Juan. ¿Cómo está, abogado? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Albert, por atenderme. Es un gusto. Desde Luxemburgo me habla desde el hotel porque en unos minutos se marcha al TSJ de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar hoy? Bueno, pues hoy es una vista muy importante y además no solo importante, sino histórica, sino decisiva. Es decir, llevamos años trabajando con distintos procedimientos en distintas instancias judiciales a nivel nacional, véase el Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, hasta que esa entrada en vigor en junio de 2024 pues puso en suspenso y paralizó que la justicia en España se pudiese aplicar, ¿no? Nuestro Estado de Derecho tuviese que suspenderse por una ley redactada y dictada pues a las órdenes de aquellos que están prófugos de la justicia, pero que por una necesidad estrictamente electoral y de aritmética política en el Congreso de los Diputados, pues la justicia tuvo que ceder paso. Y ahora lo que estamos es a punto de celebrar una vista que, como digo, puede, en cierta medida, si no en todas, poner un poquito de orden a nuestro sistema jurídico en España, y yo creo que incluso todos los españoles nos sintamos un poco más europeos. Claro, hablamos de 4 días, creo que en 4 días se decidirá. Otra cosa es cuando nos lo comuniquen. ¿Tienen calendario? ¿Saben cuándo puede ser? Pues barajamos distintas fechas, no es vinculante, pero sí preceptivo. Antes de conocer la sentencia se sabrá el informe del abogado general, ¿no? Entonces, ese informe del abogado general, como digo, no es vinculante, pero sí que en buena medida, en un 95% de los casos, orienta y mucho la sentencia de los jueces. Digamos, ese dictamen, ese informe lo esperamos para el mes de septiembre y posiblemente para el mes de octubre, noviembre tuviésemos sentencia.
Bueno, eso es bastante rápido. España, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿estaría obligado a cumplir lo que dijese el TSJ europeo? Pues mira, una cuestión muy interesante, yo creo de interés para todos los espectadores, y sí, es decir, cualquier resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de estricto cumplimiento para todos los Estados miembros, y esta sentencia además ya no es recurrible ante ninguna otra instancia superior, ni cabe recurso ante la misma. Por lo tanto, en el momento, en un sentido o en otro, cuando se conozca la sentencia, será, como digo, estricto cumplimiento por parte del ordenamiento jurídico español y de sus tribunales. Me cuesta creer, abogado Juan Chaparría, que al final un bufete de abogados de Torrevieja con sociedad civil detrás hace más que toda la oposición del gobierno y que todos los estamentos que se enfrentan a Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Que son el último mohicano ustedes? ¿Qué ocurre? Pues se podría decir que con el símil sí, seríamos como el último mohicano, pero que al final esa labor, ¿no? Y yo creo que esa audacia también en parte, pues nos ha llevado a un escenario, pues la verdad es que, si me permite la expresión, a nivel jurídico muy bonito, ¿no? Porque al final, cuando en el año 2022 presentábamos la demanda ante el Tribunal de Cuentas, como otra serie de actuaciones las que nos presentamos en la Audiencia Nacional por el caso Tsunami o los CDR o en el Tribunal Supremo, pues la verdad es que nadie esperaba que este escenario fuese el que finalmente se fuese a producir. Porque muchos recordarán, el gobierno ya en esos momentos intentaba, con esa injerencia que nos tiene acostumbrado al poder de la Administración de Justicia, ya una injerencia modificando el Código Penal, ¿no? Eliminaba el delito de sedición, modificaba la malversación, pero vernos en un escenario en el cual ya no solo iba a estar esa injerencia, sino que cuando ya viesen, como bien has apuntado al principio, ninguno de esos mecanismos, de esos resortes les iba funcionando y que la justicia, aunque lenta algunas veces, iba dando sus pasos hacia adelante, porque vivimos en un Estado de Derecho, más que le pueda pesar a alguno, no nos veíamos nunca en un escenario en el cual tuviésemos que recurrir como última instancia con una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión. Pero como digo, finalmente ese resorte lo tenemos, somos ciudadanos de la Unión Europea, tenemos un ordenamiento jurídico que tiene que prevalecer por encima del nacional, y bueno, y confiamos en que el Tribunal de Justicia, nunca mejor dicho, ponga orden a esta gran crisis institucional y de nuestra norma constitucional que tenemos en España. Ya es triste tener que ir a Luxemburgo, donde está usted ahora, para que se haga justicia en España, ¿eh? Ya es triste. Yo recuerdo que se calculó que la malversación de dinero público superaba los 9 millones en el procés. Luego Sociedad Civil aportó datos, entiendo que con su ayuda, de algo más de 5.300.000. Y Fiscalía dijo que 3. Aunque demos por buenos los 3, aquí la cuestión, primero, que no vuelva Puigdemont, porque hay quien quiere que vuelva este verano. ¿Estamos en disposición de asegurar que no va a ser así? Yo creo que estamos en disposición, Albert, de decir que no va a ser así. No va a ser así porque también el Tribunal Supremo entiende que tiene un orden competencial, en este caso el de enjuiciar, como ya lo hizo en su día, a Carles Puigdemont, que está prófugo de la justicia española y que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo. Y por más que haya hecho una interpretación el Tribunal Constitucional, su orden competencial es el de seguir exigiendo que cumpla a su interpretación una serie de responsabilidades penales con nuestro país. Yo entiendo que no va a dar tiempo, salvo que evidentemente cuando conociésemos esa resolución del Tribunal de Justicia, pues efectivamente yo creo que en contrasentido de todos los constitucionalistas tuviésemos una sentencia en contra, ¿no? Yo creo, o quiero presumir, que no va a ser así, entre otras cosas, porque ya no solo dejaría en un estado muy débil a nuestro Estado de Derecho, al Estado de Derecho de la nación española, sino que abriría una puerta y un caballo de Troya muy difícil de solventar en el futuro ante situaciones similares con el resto de países de Estados miembros. Aquí hay un rumor que me lanzaba Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital hace unos días aquí en el programa, y es que la sala de verano, le llaman así, del Constitucional, sin Cándido Conde Pumpido, que estará descansando de arrodillarse tanto ante Sánchez, eso es agotador. La sala podría decidir una cautelarísima para permitir a Puigdemont que viniera independientemente de lo que dijera Europa. Claro que ahí Puigdemont se la ha de jugar, ¿no? Puede que llegue e ingrese en prisión, entonces.
No, puede pasar, como muy bien está apuntando, esa situación. Él ya verá, según los cálculos que haga. Bueno, de todas maneras también nos tiene acostumbrado a hacer distintas performances en las cuales sale perfectamente bien y pone pie en territorio nacional, y conforme pone un pie sale con el otro sin que nadie pueda hacer nada. Pero salvo una cuestión así de escenografía, estar de manera permanente ya en territorio nacional en los próximos meses lo veo muy difícil, y sobre todo, como digo, con la espada de Damocles encima de la cabeza, pendiente de esa resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace 1 año y 2 meses que el Congreso aprobó la amnistía. 1 año y 2 meses. Ustedes han trabajado duro para llegar a Luxemburgo en tan poco tiempo. Eso no es fácil. ¿Quién paga esto? Porque lo que están haciendo ustedes cuesta mucho dinero, y sociedad civil, sé yo cómo están, que siempre van como pueden, llegando a fin de mes. Son gente honrada, por lo tanto humilde. Pues mucho, Albert, y además le agradezco que haga esa apreciación por lo siguiente, porque como bien apuntado al principio, al final, nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo estas últimas semanas mucho cariño y muchos mensajes de apoyo de tanto profesionales de todo el ámbito nacional como de personas que están en la administración de justicia a todos los niveles, porque entienden que detrás de esta causa estamos todos los constitucionalistas, no solo esta sociedad civil catalana como entidad, y ellos realmente funcionan con esas aportaciones que hacen los socios o algunas colaboraciones puntuales. Y la verdad es que es una causa, como bien apuntaba, de muchos años, de mucho trabajo, y además un trabajo muy laborioso por la cantidad de documentación que hay, como de rigor técnico, porque en cualquier mínimo detalle en el cual se pueda fallar, no ser riguroso técnicamente a nivel jurídico, puede dar al traste con la defensa de acusación como parte actora que estamos haciendo en distintos escenarios. Y llegar a Europa, como bien apuntaba, no es fácil. Si bien es cierto, el bufete originario de Torrevieja, donde tenemos nuestra sede principal, también estamos en Valencia, en la ciudad de Murcia, y hay personalidades muy relevantes que conforman parte de ese equipo jurídico, catedráticos de Derecho Constitucional entre ellos, como es Vicente Garrido, que al final dan un soporte técnico muy importante para ir con todas las garantías durante todos los procesos que hemos tenido, y con todas las garantías también de posible éxito ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Juan Chaparría, qué gusto saber que hay un equipo de abogados que, en lugar de estar en las playas de Alicante a finales de julio, está salvando el país. No sabe cómo se lo agradecemos, aunque sea por intentarlo. Aunque me dicen, está muy bien armado lo que llevan ahí al TSJ y puede salir adelante. Bueno, es cuestión de horas, o sea que me tiene informado hoy y los próximos 4 días de cuál es la evolución. Muchísimas gracias, abogado. A usted, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Y muchas gracias a los mensajes recibidos, muchos los emitimos, la gran mayoría, y algunos son puro combustible para el equipo, como María Jesús. Enhorabuena por el programa, soy seguidora desde el principio, incluso antes de que empezaras con las redes, también te sigo cuando he tenido ocasión. También he firmado desde el principio la recogida de firmas ciudadana y espero que lo podáis presentar pronto. Eso espero, estamos ahí, decidimos no nosotros, sino la agenda del defensor del pueblo europeo que nos ha de recibir en Bruselas. Llevaremos ahí las cajas con las firmas impresas y se las entregaremos. Bueno, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias. Miguel es un personaje. Miguel es un fiel oyente, fue legionario y tiene una facultad. Imita muy bien a Epi y Blas. Escuchen. Hola, buenos días, Albert. Soy Blas, ¿te acuerdas? Blas, el colega de Epi, de Barrio Sésamo. Sí, hola, Albert Castillo. Hola. Estamos en casa de un legionario de Ocupas y bueno, pues está la cosa complicada con un legionario. ¿Tú me entiendes, no? Un poco de humor, Albert. Sonríe. Sí, sonríe, Albert. Nos encanta tu programa, pero siempre todo es tan negativo. Hay que tener un poco de humor, ¿verdad, Albert? Es verdad. Escuchen a Miguel de verdad, que no habla así, Esto es unas parodias que hago yo para los niños. Yo trabajo en un hospital, en el hospital de la Candelaria, y estoy
voy a empezar de payaso voluntario con los niños de oncología pediátrica. Y bueno, es duro, pero no hay dinero que pague eso, ¿sabes? Sois gente con un alma tan limpia, tan transparente. Gracias, Miguel, por hacerlo también y por trabajar con niños enfermos. No hay dinero que pague eso. Sí, señor, un abrazo al Hospital de la Candelaria. Bueno, y gracias a Nuria, que nos recuerda que hay una muñeca que estos Reyes hará furor en las tiendas, la Barbie Chiqui. Niños y niñas, si os gusta la diversión, esto os interesa. Llega Barbie Chiqui para alegraros el día. Barbie Chiqui es la muñeca que todos quieren. Es dulce como el almíbar. Te la comerías. Barbie Chiqui tiene una educación impecable y una clase que es difícil de encontrar. Su saber estar es de admirar. Hagas lo que hagas, todo. Barbie Chiqui está ahí, aplaudiéndote sin parar. Es tan palmera que tiene las palmas de las manos peladas. No solo es divertida, sino que también es una maga con el dinero. ¡Qué facilidad! Es admirable su destreza. Maravillosa Barbie Chiqui, gracias Nuria. Y hoy hemos hablado de Carles Puigdemont. Esperemos que no vuelva con engaños y triquiñuelas. Prepárense porque hay quien le ha dedicado hace ya algún tiempo un monólogo, un minuto, a Abraham Gómez Rosales. No encuentro a Puigdemont por ninguna parte, de verdad. Mira que llevo buscando en los rincones, porque además son pequeños, ¿no? Se escabullen, son como los Minions, más pequeñitos todavía y súper independientes. Pero mira, cuando tienen hambre, ellos se meten, busca bien en las carteras y en los bolsillos. Mira bien porque se meten en la gente, si tienes dinero, si no tampoco van para ahí. Y yo, mira, estoy equipado con esto. Cuando tú las veas, aquí en Canarias se usa mucho el cholero. Y entonces le pegas fuerte, hace cha. Y cuidado, y dale fuerte porque además se dan la vuelta, ¿eh? Se dan la vuelta. Y... no, me equivoqué. Era una mariquita mala de esas que vuelan, una marlasquita. Y yo porque estoy en Tenerife, pero tengo amigos en Lanzarote y me dicen, Abraham, aquí no hemos tenido nunca. Pero este verano se metieron 2 enormes, de las grandes, y están amargados porque no las pueden quitar. Están blindadas además. Y entonces yo voy al país a ayudar, vas de rojo, tienes que ir de rojo, te sientas en una roca a esperar, ellas se ponen a revoltear como locas y de repente cuando están agotadas se sientan en un banquito que hay allí, en el banquillo, están acostumbradas a sentarse como en el banquillo. Y tú desde la roca miras y cuando ellas vean el rojo, hacen como los toros, se vuelven locas como Walking Dead y viene y ahí usas esto, ¿vale? Y no falla, ¿vale? Acabo de matar uno. No, pero esto era un experto. Enhorabuena. Es que están acostumbradas a sentarse en el banquillo ese tipo de insectos. Vigilen los Puigdemont que vuelan. Amigos, mañana más y mejor. Un beso a todos. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas. Y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.